A ustedes, amigos, que siguen En Perspectiva en vivo por Tuning, YouTube o en la app de Radio Mundo para móviles, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. La presencia de cianobacterias en las playas uruguayas durante varios días y desde San José a Punta del Este fue una muy mala sorpresa de este verano. Este sábado, en el diario El Observador, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina escribió una columna muy provocativa en la que agradeció que el fenómeno tocara al principal balneario uruguayo. ¿Por qué? Lo puso así. Mientras esto pasó en las costas de Soriano y Colonia o en el interior, en los lagos del Río Negro, a nadie le importó demasiado. Otro aspecto del centralismo uruguayo. Los problemas ambientales realmente pueden gatillar una toma de conciencia generalizada cuando complican de Montevideo al este. Pues bueno, ahora ya sabemos que estamos complicados y que la próxima temporada podemos hacer otro papelón advirtiéndole a los turistas que entrar al agua es un peligro, aún en Punta del Este, decía Blasina. ¿Qué hacemos ahora que el problema alcanzó esta envergadura? Bueno, vamos a conversar con él en los próximos minutos. Eduardo Blasina, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenos días. ¿Dónde te encontramos? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás en el este? Estoy junto a la cianobacteria cerca de Piriápolis. Ah, no, pensé que estabas en La Pedrera, porque el sábado pasado fuiste uno de los expositores en el TEDx, en ese balneario. Sí, estuve el fin de semana en La Pedrera, la verdad que es una experiencia maravillosa compartir allí con gente tan ilustre además y en un lugar tan hermoso de nuestra costa, pero mi lugar de descanso es un poco más hacia el oeste de La Pedrera, a pocos kilómetros de Piriápolis. Bueno, vayamos al tema. Entonces, este verano muchos uruguayos están topándose por primera vez con las cianobacterias. Conviene, me parece, entonces, hacer una definición rápida. Ya le tratamos como tema hace unos 10 días con Óscar Ventura, doctor en química, pero, a ver, ¿cuál es tu definición? Las cianobacterias son las primeras bacterias que fotosintetizaron liberando oxígeno, que es un fenómeno químico del que dependemos todos para vivir, y fue una gran innovación, también una gran catástrofe, porque hasta ese momento en la Tierra solo existían organismos que no estaban adaptados a respirar oxígeno, que son las bacterias anaeróbicas, digamos, que están en lo más profundo de los suelos, o forman parte de nuestra flora microbiana en nuestro tubo digestivo y nos ayudan también de una manera fundamental para vivir. Es decir, son bacterias que fotosintetizan y que tienen, como vemos, una capacidad de multiplicarse exponencialmente, maltusianamente, si se les dan las condiciones de temperatura y de nutrientes para hacerlo. O sea, consumen oxígeno. Liberan oxígeno. Perdón, liberan oxígeno. Ahí está su principal característica, ¿no? Como todas las plantas, digamos, su principal característica es que fueron las primeras que lo hicieron hace miles de millones de años, cuando no había plantas todavía. Justamente se supone que las algas evolucionaron a partir de las cianobacterias, es decir, son reliquias impresionantes desde el punto de vista biológico por su antigüedad, y son los primeros seres vivos que capturan energía solar, capturan carbono y liberan oxígeno, que es a partir de eso lo que hacen todas las plantas y nos permiten así vivir, y a partir de eso se forma la capa de ozono, además, que es lo que son 3 oxígenos que nos protegen de los rayos ultravioletas. Sin esa capa tampoco podríamos vivir, pero son las primeras plantas, podríamos decir, pero no son plantas justamente, todavía no había plantas, son las primeras bacterias que fotosintetizan como lo hacen actualmente las plantas. Bien, y a veces en determinadas condiciones se acumulan, se dan las floraciones de cianobacterias que pueden llegar a ser muy dañinas para los seres humanos o para los animales que toman contacto con ellas. ¿Por qué? Yo creo que por 2 cosas, porque esa acumulación genera toxinas que son peligrosas para la salud, y por otro lado porque si se acumulan en la superficie captan toda la energía solar
no dejan pasar energía solar al fondo y entonces matan a las plantas que están abajo y finalmente matan eventualmente también a la fauna. Entonces, como todo lo que se descontrola y tiene un exceso, genera varios efectos adversos, por lo cual cuando vemos un arroyo completamente verde sabemos que es una pésima noticia para todos los demás seres vivos de ese curso de agua. Sí, estaba repasando antecedentes y entre otras cosas encontré una tesis de Virginia Acevedo Torrano de la Facultad de Ciencias 2012 que, por ejemplo, dice: la afectación puede darse por ingestión, pero también por el simple contacto con la piel. Y explica que las cianotoxinas pueden generar efectos hepatotóxicos, neurotóxicos y dermatotóxicos, hasta la inhibición general de la síntesis proteica. Sí, te cuento, el sábado, luego de que escribí esa columna, me escribió un muy querido amigo, periodista además, que me dijo: mira, vine con mi padre a Punta del Este y mi padre está en el CTI, creo que es AFA, pero estoy acompañándolo en el CTI por este problema, ¿no? En Punta del Este, además, porque vale la pena además recordar que no son organismos de agua salada, ¿no? Cuando llegan a Punta del Este, porque en el agua dulce se acumularon de una manera realmente extraordinaria. Uh-huh. Pero sí, son realmente peligrosas, digamos. Si alguien está lastimado, no puede bajo ningún concepto entrar al agua en estas condiciones. Y se agregaba también en aquel estudio, como resumen, las floraciones de cianobacterias generan problemas estéticos y económicos. ¿Por qué? Le confieren color, olor y sabor especial al agua, con lo cual, 1, limitan las actividades recreativas y pesqueras, y 2, limitan el uso de esa agua como fuente de agua potable. Sí, lo cual es muy importante porque sobre todo la gente que vive en el interior, ¿no? La gente de Colonia, ¿qué nivel de calidad de agua está tomando? ¿Qué filtros hay en el agua que se toma? Porque el agua potable viene en definitiva de cursos de agua, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un tema enorme y además pensando en la costumbre que tenemos los uruguayos de tomar mate, no sé, de repente gente que toma 2 litros de mate por día y que no tiene un filtro y que no tiene los medios económicos para hacerse el mate con agua mineral todos los días, ¿no? Creo que es un tema tremendamente serio. Sí. Bueno, entonces, este verano 2019 no es el primero en el que encontramos cianobacterias en playas del sur, pero lo cierto es que el fenómeno aparece más largo que otras veces y que ha ido afectando playas de varios departamentos, ¿no? Algunas ya las mencionábamos: Colonia, San José, Montevideo, Canelones e incluso hasta Punta del Este, Piriápolis, Punta del Este. Tu columna, la del sábado, es algo llamativa porque le agradeces a las cianobacterias que en esta ocasión hayan llegado a Punta del Este. ¿Cómo es eso? Bueno, obviamente que es un poco irónico, pero en realidad a mí me parece que Uruguay tiene eso que es un poco molesto, en el sentido de decir, bueno, hasta que no pase de Montevideo al este no le importa a nadie, porque tengo amigos que viven en Colonia y que me dicen, desde hace 5 años llega el verano y cuando van a la playa aparecen cada vez con más frecuencia, cada vez por más días. Pero eso no genera que aparezcan cianobacterias en Blanca Arena o en Artilleros o en balnearios que en general no conocemos, pero donde va la gente local y que son igualmente respetables que Punta del Este. No es noticia, no genera conmoción y por lo tanto es un fenómeno que viene sucediendo y que, bueno, para la gente que no tiene medios para trasladarse hasta Rocha, es simplemente esperar todo el año trabajando para ir 15 días de vacaciones y llegar y no poder entrar al agua con 35 grados de calor. Eso en Colonia es una nueva normalidad, digamos, por lo menos de estos últimos 5 años. Entonces, bueno, ahora es un mecanismo de hacer sonar todas las campanas, de decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tener un Punta del Este con cianobacterias como hecho cotidiano, regular, siendo que nos llamamos Uruguay Natural y siendo que tenemos en el turismo una apuesta tan potente como país, digamos, ahora esto tiene que gatillar hacer un análisis
detallado de cuál es el origen del problema y cómo se soluciona. Dos preguntas sobre eso. La primera, ¿tú entendés que hay un riesgo permanente de aparición de cianobacterias de ahora en adelante? ¿No es, digamos, una posición un poco tremendista? Y bueno, lo que te digo es, tengo gente de absoluta confianza que vive en Colonia que me dice esto, van 5 años seguidos que sucede. Entonces, si pasa durante 5 años seguidos, me parece que la aleatoriedad del fenómeno es cuestionable, me parece más un fenómeno tendencial. Porque vos, por ejemplo, describías la presencia de cianobacterias y en La Pedrera, donde tengo un amigo que veranea todos los años, este fin de semana me decía, por primera vez este año, las cianobacterias estuvieron también aquí en La Pedrera, ¿no? Entonces, parece ser un fenómeno de tendencia. Puede ser que el año que viene no aparezcan, pero puede ser que sí, es como jugar una especie de ruleta rusa. Lo que sí es claro es que la tendencia es que es un fenómeno, me parece a mí, cada vez más frecuente, o que deberíamos considerar la hipótesis de que es un fenómeno cada vez más frecuente como una hipótesis muy seria. Sí, es interesante esa imagen, la de la ruleta rusa, como que de ahora en adelante no sabemos qué puede pasar en una temporada de verano. ¿Cuánto puede afectar, por ejemplo, a los balnearios que más movimiento terminan teniendo, que más visitantes reciben? ¿Cuántos días? ¿A cuántas playas? ¿No? Pasa a ser un signo de interrogación inquietante. Y claro, asignémosle una probabilidad de, no sé, el 30%, y es una probabilidad tremendamente alta, ¿no? ¿Qué va a pasar el verano que viene en Punta del Este? ¿Vamos a tener de nuevo que advertirle a la gente que va que hay cianobacterias por segundo año consecutivo? La verdad es que sería un golpe de imagen tremendo. ¿Y por qué? ¿Por qué se está dando este crecimiento, esta presencia más fuerte? ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos? ¿El cambio climático tiene algo que ver? Yo creo que el cambio climático tiene algo que ver, porque a más temperatura, más reproducción, ¿no? Básicamente los factores que llevan a que haya cianobacterias son 3, para sintetizarlo muy rápidamente, pero más presencia de nitrógeno en agua, más presencia de fósforo en agua y más temperatura. Cuando se juntan esas 3 condiciones, la bacteria tiene muchos nutrientes y mucha temperatura y se reproduce muy velozmente. Entonces, creo que es posiblemente uno de los rasgos del calentamiento, del decir, bueno, con cada ola de calor va a generar este problema. Y hay otro problema, que es que cada vez volcamos más nitrógeno y fósforo a las aguas dulces donde se originan. Y esto tiene una parte que es la parte rural, digamos, que tenemos que revisar los sistemas de producción, pero tiene otra parte que es urbana, porque cada vez que vamos al baño, el orín es nitrógeno y las materias fecales son muy altamente concentradas en fósforo. Entonces, creo que vamos a tener que revisar también a nivel urbano cómo manejamos las aguas servidas, porque si vamos tirando en el río Uruguay, en Artigas, en Salto, en Paysandú, en Río Negro, nuestras aguas servidas al río, vamos ayudando a cultivar cianobacterias, le vamos dando nutrientes a las cianobacterias. Entonces, tenemos que revisar lo rural y lo urbano muy rápidamente y pensar en una política de calidad de agua de Uruguay muy urgentemente. Justamente me gustaría que en la segunda parte de esta conversación fuéramos por ese lado, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, da la impresión de que algo ya se está haciendo en esta materia. ¿Por qué no alcanza? ¿Cuáles son las medidas? Lo charlamos. Eduardo, tengo cantidad de mensajes de los oyentes, es un tema que interesa mucho, está claro. Por ejemplo, encuentro este de Ernesto que dice que, tal como dice el entrevistado, en Nueva Palmira, Colonia, hace años que nos bañamos entre esa masa verde y sin que se nos haya alertado a propósito de su peligrosidad. Acá hay 2 datos, ¿no? La antigüedad del fenómeno en esa zona y, por lo visto, muy poca advertencia en torno a él. Sí, creo que por eso era la ironía de, bueno, ahora que llegó a Punta del Este, pasa a ser un tema nacional. Lamentablemente, en Uruguay, de Montevideo al oeste, hay como una categoría de balnearios que son tal vez solo para uruguayos, y de Montevideo al este hay otra categoría. Pero es un problema que es de larga data, por eso te decía que no es un tema azaroso, es un tema que se viene avanzando del oeste, que es donde tiene su origen, porque son algas de agua dulce, hacia el este, pero como si lo miráramos, si lo pudiésemos graficar en términos de tendencia,
creo que sería una gráfica muy preocupante. Ahora, vayamos a las causas. ¿Cuál es el origen de las cianobacterias, de la floración de cianobacterias y su presencia, por ejemplo, en estos lugares que ahora estamos comentando? Tú mencionabas que se nutren de fósforo y nitrógeno, ¿verdad? Sí, fósforo y nitrógeno principalmente es lo que lleva a que proliferen. Lo que se debe evitar es la llegada de nitrógeno y fósforo a las aguas. Y entonces, por ejemplo, los descuidos que están detrás de este problema son que agroquímicos, por un lado, las heces de vacas y de toros, las aguas cloacales de poblaciones urbanas y los efluentes de industrias. ¿Esa es una lista más o menos completa? Sí, esa es una buena lista. Yo agregaría allí que para hacer agricultura hay que fertilizar la tierra y parte de esa fertilización cuando llueve y cuando tenemos años como este con lluvias tan copiosas, bueno, parte de ese nitrógeno y fósforo que se le pone a los cultivos no lo captan los cultivos y terminan los cursos de agua. Ese es otro factor adicional, pero el listado que vos decías me parece que engloba los mayores factores que hacen que las aguas tengan más nitrógeno y fósforo del que deberían tener. El biólogo Luis Sobriot, en diálogo con Hoy Canelones, dijo que el principal origen está en los embalses del Río Negro y el río Uruguay, donde se generan las grandes acumulaciones de cianobacterias. Dijo, son embalses con una carga de nutrientes no extrema, pero importante. Tienen un nivel intermedio afectado, particularmente por la agricultura y en menor proporción por la actividad urbana e industrial. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, porque las grandes masas de agua estancada son un problema. Cuando yo era chico iba al Parque Rodó, muchas veces las aguas del Parque Rodó eran de un verde muy intenso. Y, por ejemplo, en este viaje a La Pedrera pasé por la Laguna del Diario, que es un lugar bellísimo, llegando a Punta del Este, donde yo pescaba de chico y era un lugar maravilloso y lleno de peces, y realmente asusta ver la Laguna del Diario. Entonces, todo lo que sea agua estancada, que no circula y a la que llega nitrógeno y fósforo, es una bomba de generar cianobacterias. Creo que ahí sí también hay otro problema. Sí, sí. Otro biólogo, José Langone, decía, es muy difícil que las cianobacterias crezcan y desarrollen floraciones en cursos de agua o arroyos. Claro, lo que pasa es que, por un lado, bueno, tengo amigos en Colonia que me han mostrado fotos de arroyos que asustan también, de lo verdes que están, y muchas veces esos lagos no son completamente cerrados, sino que terminan drenando hacia algún lado. En el caso del lago del Río Negro, evidentemente que esa agua sigue su curso, y en las nacientes de los arroyos puede haber zonas donde el arroyo no crece tanto, digamos. Ahí habría como que mapear el origen de los problemas en cada cuenca hidrográfica para ver dónde está llegando ese nitrógeno y fósforo y donde se están produciendo esas floraciones, esas multiplicaciones de bacterias. Ahora, tú lo decías, uno de los motivos es el desarrollo que ha tenido en los últimos años la actividad agropecuaria y sobre todo la agrícola, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas. Además, cuando yo era estudiante en Facultad de Agronomía nos decían que el gran problema de Uruguay era que tenía poco fósforo en los suelos y nos decían que el fósforo era poco móvil. Entonces la respuesta obvia en los exámenes de cómo hacer mejor agricultura o ganadería era que había que poner fósforo generosamente. Hoy sabemos que el fósforo es mucho más móvil de lo que se creía cuando hace unos años atrás, y la agricultura sí, por supuesto que es parte del problema, pero no debe llevar a la conclusión del oyente que planteaba la pregunta en el bloque anterior. No puede ser que si queremos ser Uruguay natural tengamos que renunciar a la producción, porque entonces... Pero a ver, por ejemplo, concretamente, la siembra directa con los agroquímicos que requiere, ¿no está detrás de este fenómeno? Y bueno, yo creo que la respuesta ahí siempre es depende, porque depende a qué distancia de un curso de agua se realice. Lo que creo que es un problema es que cuando uno hace siembra directa nadie le dice a tantos metros del arroyo no podés hacerlo o no podés fertilizar.
Falta, me parece a mí, muchísimo conocimiento, y seguramente faltan regulaciones para decir, bueno, vos podés hacer agricultura hasta tantos metros del curso de agua que tenés. Habrá que ver el curso de agua qué ancho tiene. Hay países que legislan en base al ancho de un curso de agua. Si el curso de agua tiene 100 metros de ancho, hay que fijar una zona de vegetación nativa intocada de otros 100 metros, otra franja que podrán ser pasturas sin ninguna fertilización de otros 100 metros, etcétera. Es decir, hay que pensar, lo que hay que pensar es cómo hacer una barrera natural entre la zona donde se hace agricultura y los cursos de agua, que hoy me parece que es algo que no está pensado, y que alguien puede de repente hacer agricultura hasta 15 metros de un arroyo sin que nadie le diga nada y sin que nadie le informe de los problemas que hay. Y entonces, sí, si tu agricultura y tu fertilización intensa para llegar a poder producir lo que tenés que producir llega hasta muy cerca del curso de agua, eso indudablemente es una causa relevante. Lo que hay que es poner ciencia y cabeza para explicar cómo hacer para que se pueda hacer agricultura hasta una distancia prudencial, y generar luego entre la agricultura y el curso de agua barreras que son, hay cultivos que se hacen para generar un filtro entre la zona altamente fertilizada y el curso de agua. Pero hay que generar como una trinchera vegetal que permita que se hace agricultura en un lugar, y luego esa trinchera vegetal retiene esos nutrientes, que en definitiva son cosas que le hacen bien a las plantas. Las plantas precisan nitrógeno y fósforo. El problema es que el exceso que llega al agua. Pero mira cómo lo plantea algún oyente. Gustavo dice: nunca es tarde cuando el reloj atrasa. Bienvenido, Eduardo, a las consecuencias del modelo agrícola del que eres abanderado. Está bien, mejoremos el modelo agrícola. En la semana pasada se liberaron avispas para... Ahí no te escucho demasiado. A ver si podemos escucharte mejor. Ahora sí. A mí me parece perfecto criticar todo, incluido el modelo agrícola. La semana pasada se liberaron avispas para hacer control biológico en la protección de cultivos de soja. Mucha gente cree que la soja es como una planta venenosa, digamos, tiene una actitud de la soja es el mal, y la soja es una planta milenaria que por el contrario, como cualquier planta, es completamente inocente. Pero el modelo agrícola hay que mejorarlo con más ciencia y más tecnología, y con regulaciones que hoy no tiene. O sea, el modelo agrícola no es culpable de que alguien lave los bidones o tire los bidones en un arroyo. Ese no es el modelo agrícola. Es como culpar a los automóviles de las muertes por accidente de tránsito. Bueno, la culpa no es del automóvil. Pero puede hacer una agricultura intensiva. Si uno va por Europa, no deja de ver agricultura. Europa planta muchísimo trigo, y cuando uno está en una ciudad de Europa, los ríos están llenos de peces y de aves. Entonces, no es que uno tiene que elegir entre agricultura o agua limpia, tiene que elegir entre agricultura inteligente o agricultura no inteligente, o entre concientizar a cada uno que hace agricultura de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Pero varios oyentes lo que preguntan es: tú, que eres ingeniero agrónomo y además periodista especializado en temas agropecuarios, ¿en qué medida en los últimos tiempos has advertido, por ejemplo, a productores con los que has trabajado o a tus audiencias en radio, de que esto estaba gestándose, de que este fenómeno se estaba gestando y de que había que tomar las precauciones del caso? Yo de temas ambientales hablo todo el tiempo, es de los temas que me apasionan. No me pongo a predicar que la agricultura es el mal, pero sí, qué sé yo, hay organizaciones como Campo Limpio que buscan concientizar, agrupar los envases en determinados puntos. Es decir, hay un montón de cosas que se intentan hacer, tal vez no se han hecho con todo el énfasis. Lo que no estoy dispuesto a decir es luchemos contra la soja, digamos, hagamos la soja bien hecha. Yo, en mi formación, no soy quien para decirle a cada productor: usted hasta tantos metros puede hacer tal cosa, porque no es a lo que me dedico. Yo no asesoro a agricultores directamente de cómo sacar tantos kilos de trigo o de soja.
sí, en todo momento he sido absolutamente coherente en cuanto a que el cuidado de los cursos de agua es imprescindible, a que el tema de los plásticos es un tema gravísimo, pero lo que no estoy dispuesto es a que haya incompatibilidad, a que se proclame la incompatibilidad entre la agricultura y la conservación. O sea, tenemos que saber hacer las dos cosas. Hay un montón de cosas para cambiar. O sea, sí, estamos poniendo el énfasis en este momento en la agricultura, pero hay otros sectores de la actividad agropecuaria que también contribuyen, mal manejados, a estos problemas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la lechería, los tambos, ¿no? Los desechos orgánicos de las vacas, según cómo se los maneje, si se los deja ir a los cursos de agua, suman en este fenómeno. Y pienso también, yo que sé, por ejemplo, en un feedlot, ¿no? La concentración de vacunos en un determinado lugar también implica ese riesgo según cómo se lo maneje. Pero siempre según cómo se lo maneje. O sea, en materia de tambos hay toda una línea de trabajo en materia de lo que se llama manejo de efluentes, que es una línea de trabajo importantísima, y en realidad esos efluentes, que en definitiva es orín y heces de vacunos, es un tremendamente buen fertilizante. Hay frigoríficos que generan un montón de compost con los residuos del frigorífico. Es decir, lo que tenemos es que ponerle cabeza al manejo de los residuos. Y lo que me parece también es que siempre es muy fácil demonizar a la actividad agrícola, pero nosotros cuando vamos al baño generamos el mismo problema que esos vacunos y que esos ovinos, y nosotros a nivel urbano siempre terminamos tirando eso al agua. Entonces, cada vez, sí, pero es cierto que cada vez hay más sistemas de tratamiento de esos residuos en las ciudades, ¿no? Bueno, sería bueno hacer un relevamiento. A lo que voy es que esto es un problema de todos. Por supuesto que es de la agricultura, por supuesto que es de la ganadería, del feedlot y del pastorear, lo que le llaman los productores los bajos, pastorear intensivamente y que los animales entren al agua, y evidentemente que hay un montón de temas a solucionar. A mí me parece que nos tenemos que concentrar en las soluciones, sino en lo cómo decir, no, la culpa es del agricultor y yo sigo haciendo todo como estaba, y seguimos con un status quo que es cada vez peor. Tengo acá un mensaje de Osvaldo que de alguna manera resume esto que tú estabas planteando. Dice: el enfrentamiento no es entre la producción agropecuaria y el Uruguay natural, el tema a resolver es la educación y la responsabilidad en el manejo de los agroquímicos. Y lo mismo ocurre con las industrias, que pueden ser contaminantes si no cumplen con las normas de protección. Sí, por supuesto, son los sí, es el manejo de los agroquímicos, yo creo que precisamos una política de calidad de aguas, que involucra a la agricultura y que involucra al Uruguay urbano, que involucra a la Laguna del Diario, o que involucra al arroyo Solís Chico, donde yo también de pequeño pescaba, y hoy es un arroyo prácticamente muerto que tiene construcciones pegadas. O sea, todos esos jardines que se fertilizan para que el dueño cuando venga vea el pasto verde y después se riegan, son una máquina de tirar nitrógeno al agua. Bueno, y después quienes pescaban antes allí ya no pescan más porque el arroyo prácticamente se murió. Es decir, creo que es algo que tiene que ser muy transversal, sin quitarle la pata al lazo, decir, bueno, ¿qué tenemos que revisar en la agricultura y en la ganadería y en la lechería? Y hablando de asuntos polémicos, uno de los argumentos que se manejaron el año pasado contra la ley de riego fue que esa norma amplía la posibilidad de generar embalses que podrían funcionar como sistemas de acumulación de cianobacterias. ¿Cuál es tu comentario a propósito de esta polémica? Y bueno, es lo mismo, es decir, ¿por qué no reglamentamos que el que hace un embalse tiene que poner 20 metros en el perímetro del embalse, o la cantidad de metros que la Facultad de Ciencia diga de un monte natural? ¿Por qué no le ponemos como requisito que tiene que sembrar ceibos, pitangas, arazal, lo que tenga que sembrar, y que tendrá un costo que pagará él, pero que opera como filtro, y habrá medidas complementarias? Lo que de nuevo yo me niego es a decir, no vamos a hacer una ley de riego en pleno tiempo de cambio climático, donde si no te llueve en enero 3 semanas, perdiste todo,
porque capaz que si hacemos una ley de riego alguien hace un embalse y lo maneja mal. Bueno, no es ese, para mí no es mi manera de razonar esa, o sea, démosle ley de riego, generemos un monte natural en torno a ese embalse que va a ser un punto de diversidad biológica. A partir de ahí, en esas zonas que yo pienso en el basalto superficial, que son como unas losas que en enero es como un sartén, eso, generás un lago donde van a venir las garzas, donde van a venir los anfibios, es decir, al revés, generemos un polo de diversidad. Le costará un poco más caro el embalse al productor y tendrá un vivero que le proveerá de 5.000 plantas que no podrá pastorear por un tiempo, pero tenemos que lograr la sinergia, no es algo tan difícil, lo que no podemos es paralizarnos en decir, bueno, la ley de riego va a contaminar y entonces no hagamos ley de riego y entonces que nos agarren los veranos de sequía y nos destrocen. Dos preguntas para terminar, Eduardo. En la columna tú pones como ejemplo a Israel, un país que ha tomado medidas para evitar concretamente la propagación de fósforo en el agua. ¿Qué han hecho exactamente? Y en Israel no se tira 1 litro de agua de aguas servidas a ningún curso de agua. Todo se recicla y todo se convierte en fertilizante. Las heces humanas no se pueden usar en ningún alimento humano, pero se usan para producir forraje, por ejemplo, y la ganadería que Israel tiene genera fertilizantes. Te venden el fertilizante peletizado. La misma empresa que tiene un feedlot tiene un rubro de facturación por el cual te venden pastillitas que son fertilizantes para que pongas en la maceta de tu jardín. Entonces, tenemos que pensar un poquito con esa cabeza hebrea y convertir lo que es un problema en un producto, porque en realidad lo que genera el problema es potencialmente el mejor fertilizante. Yo cuando era chico vivía en una casa con un jardín y una vez por mes venía un jardinero que juntaba la bosta de los caballos y la ponía en los canteros y decía, el mejor fertilizante es este. Y entonces es un poco razonar en términos de economía circular. Lo que estamos tirando al agua es sumamente valioso. El productor que tira nitrógeno y fósforo al agua está perdiendo porque gastó en fertilizante y el fertilizante no se lo comieron sus plantas, se lo comió la cianobacteria. Bueno, tenemos que pensar que ecología y economía no van a contramano, van potencialmente en sinergia, pero bueno, tendrá que sentarse la cátedra de cereales de agronomía, que es tremendamente potente científicamente, con la gente de Facultad de Ciencias. Tendremos que explorar la interacción entre disciplinas, la interdisciplinaridad, para ver, bueno, la gente de Facultad de Ciencias que dice, la gente de Facultad de Agronomía, la de Química. Me parece que nos falta mucho de pensar los temas transversalmente, y bueno, y los frigoríficos son una fuente de compost, pero no hay un mercado para el compost, tal vez desarrollado. Es decir, me parece que tenemos que cambiar la cabeza de la economía clásica del siglo XX a la economía circular, que o la adoptamos en el siglo XXI o vamos a ver problemas cada vez más grandes. Ahora, la última es un poco más complicada, porque supongamos que Uruguay toma nota de lo que está ocurriendo y lleva a la práctica medidas, corrige manejos, soluciona, digamos, lo que hoy son factores que promueven las cianobacterias, tanto en la producción agrícola, en la agropecuaria, en la industria. Supongamos que avanza el saneamiento en las ciudades. Acá, por ejemplo, me pasan el dato de Rincón de la Bolsa, 50.000 personas y no hay saneamiento, ¿no? Bueno, supongamos que todo eso se trabaja y se soluciona. Ahora, el problema de las cianobacterias en las playas uruguayas no depende solo de Uruguay. ¿Cuánto depende este inconveniente de lo que ocurre aguas arriba en el río Uruguay, el río Paraná, el río Negro en territorio brasileño, etcétera? Y la verdad es que yo no lo sé, no lo tengo cuantificado, pero evidentemente es una cuantificación más que necesaria. Yo sería de las primeras cosas que haría es medir cómo llega el río Uruguay y cómo llega el río Negro. Y por otro lado, ya que tenemos un Mercosur, que aunque no funcione, lo tenemos, un Mercosur ambiental sería fundamental, porque evidentemente de nada sirve que nosotros limpiemos
y del lado de enfrente sigan tirando todo como está. Tal vez deberíamos pensar en esa lógica de interdisciplinariedad, de trabajar los 4 países para que no nos usen de cloaca los que están en las cuencas de más arriba. Pero en definitiva todo es medir qué es lo que pasa cuando los ríos entran al territorio uruguayo, medir lo que pasa a ambas orillas y ver cómo se corrige y cómo se evalúan esas correcciones cuantitativamente. Debería haber un Mercosur ambiental, por supuesto. Bueno, queda bastante para explorar a partir de este punteo, a partir de lo que hemos conversado esta mañana. Hemos estado con Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo, director de la consultora Blasina y Asociados, conductor del programa Tiempo de Cambio en Radio Rural, columnista en el diario El Observador. Eduardo, gracias por acompañarnos. Por favor, Emiliano, un placer. Hasta la próxima, porque volvemos sobre estos temas en cualquier momento. Buenísimo.